Buenas tardes a todos y a todas y agradecer la presencia de todos vosotros aquí en el webinar que hoy de la mano de Advanced Business School pues vamos a dedicar una horita a hablar sobre el Lean Six Sigma. Vamos a ver por qué es un perfecto aliado para optimizar los procesos en las organizaciones, por qué se viene utilizando desde hace tantos años y en diferentes sectores para mejorar. Vamos a intentar verlo. También uno de los propósitos del webinar va a ser intentar también solventar vuestras inquietudes, las dudas, la curiosidad que podáis tener sobre el Lean Six Sigma y lo vamos a tratar de ligar con el para qué se aplica Six Sigma en una organización. Vuestro propósito personal con el propósito profesional. Entonces, ante una primera cuestión que os pueda surgir es relacionada en las acreditaciones, en las certificaciones, pues ofrecemos la primera respuesta y es que Advance ofrece un programa formativo para Lean Six Sigma en 2 niveles. Capacita para Yellow Belt, en el cual pues, adquirís competencias para poder participar en proyectos de mejora Lean Six Sigma y además es una certificación que está acreditada por el Council for Six Sigma, en el cual Advance es un proveedor acreditado por esta entidad. Y por otro lado, podemos hoy ofrecemos un programa de formación para nivel Green Belt. El nivel Green Belt certifica para poder liderar ya proyectos de Six Sigma en las organizaciones. Advance dispone de otros programas formativos, másters y posgrados que incluyen también certificación Yellow Belt. Así que, visto un poco esa primera cuestión, ¿dónde puedo formarme? En Advance disponemos de estas certificaciones y vamos a empezar con la sesión. ¿Para qué estamos aquí? Mirad, en primer lugar, para conocer por qué Six Sigma es ese aliado perfecto. En primer lugar, Six Sigma siempre va a estar centrado en los clientes, porque vamos a establecer proyectos de mejora que buscan ofrecer la máxima calidad al cliente y entregar los productos y servicios a tiempo. Pero es que además la metodología ofrece un para qué a los empleados, ya que Six Sigma y su gestión por proyectos facilita y genera habilidades en las personas que intervienen en los equipos, habilidades de trabajo en equipo, proactividad. Además, empodera a los integrantes tanto en el desarrollo del proyecto como también luego en los resultados que ofrece a la organización. Eso ofrece también un desarrollo profesional para las personas que participan en los proyectos Six Sigma. Y por último, los proyectos Six Sigma son siempre proyectos que están enfocados en mejoras de alto impacto, que están relacionadas con el negocio, con temas que ofrecen a los accionistas mejoras que aportan valor, que aportan rentabilidad sostenible en el tiempo. Y esto es porque la metodología es muy estructurada, está organizada en diferentes pasos que van a permitir, en el último de ellos, consolidar la mejora. Así que para esto estamos aquí, para comprobar que Lean Six Sigma es nuestro aliado para optimizar procesos. ¿Cuáles son las metas cuando hablamos de esa mejora para los clientes? Pues en primer lugar porque los proyectos que están destinados a clientes les ofrecen mayor valor en los productos y servicios que van a recibir y que han pasado por un proyecto Six Sigma. Además, se genera un mayor nivel de satisfacción y fidelidad del cliente. Productos y servicios libres de defecto, y esto es una característica muy específica de Six Sigma, que va persiguiendo la variación del proceso y eliminar justamente el defecto que provoca una insatisfacción en el cliente. Genera además productos y servicios de alto grado de confiabilidad. En los empleados, lo que comentábamos, fomenta el trabajo en equipo y además ese equipo está enfocado en un objetivo, tiene una visión compartida, genera dinámicas de brainstorming, de análisis de causas que van a ayudar a generar actitudes de proactividad, crecimiento personal y oportunidades de desarrollo. Y para accionistas, mayores ingresos, mayor generación de valor y mayor retorno de la inversión. Este es el para qué de Six Sigma en las organizaciones. Vamos a ver ahora cómo tenemos que hacer, cómo vincular Lean Six Sigma con la estrategia, cómo vender a la dirección que Lean Six Sigma es una oportunidad de optimización de los proyectos y de los procesos en la organización. Tenemos que ligar con la estrategia.
La estrategia de una organización viene determinada siempre por el cliente. Y el Lean Six Sigma, en sus etapas, una de las principales es la de escuchar la voz del cliente. Tenemos que identificar sus requerimientos, sus necesidades, sus expectativas e incorporarlas en la estrategia del negocio. Pero no solamente la del cliente externo, que es el que va a recibir el producto, sino también de otros clientes y otras partes interesadas, clientes internos, la voz del negocio, la competencia, la reglamentación, nuevas tecnologías. Todos estos requerimientos debemos ser capaces de incorporarlos a la estrategia del negocio a través de la cadena de valor. Cuando tenemos un proceso que es variable, en el que no está bien estructurado, en el que se van incorporando las cosas sin tener en cuenta cuáles son las características críticas, pues tenemos procesos que tienen demasiadas manos, que les falta información, que dedicamos demasiado tiempo al reproceso, que hay características críticas del cliente que no hemos identificado y por lo tanto no le estamos ofreciendo aquel producto de calidad, aquel servicio que está esperando, y por otro lado también tenemos tiempos de ciclo largos. El para qué de Six Sigma es que con su metodología incluida en la cultura de la organización, vinculada con la estrategia del negocio, nos va a permitir establecer proyectos que van a reducir la complejidad del proceso. Van a procurar una información oportuna y necesaria para poder desarrollar el proceso de forma eficiente y eficaz, justo centrándonos en lo que el cliente espera, en lo que es crítico para él. Vamos a hacerlo bien ya a la primera. Vamos a tener clientes satisfechos y por lo tanto también vamos a tener pues, menores tiempos de ciclo y mejor retorno de la inversión, mejores resultados. Está claro que cuando utilizamos Six Sigma, lo enlazamos con la estrategia y obtenemos resultados de alto impacto, la organización promueve el uso de Lean Six Sigma para el desarrollo de la mejora. Yo creo que ahora podríamos casi ya estar un poquito convencidos, ¿no?, de por qué es ese aliado. Lean Six Sigma, a diferencia de otras metodologías, tiene cosas que son muy características y que sobre todo ayudan muchísimo a la hora de llevar a cabo el proyecto. Y es que Lean Six Sigma es una metodología muy estructurada, requiere una organización. Es verdad que necesitamos formarnos, necesitamos capacitarnos y tener una certificación que da validez a nuestra competencia para llevar a cabo un proyecto. Pero los resultados son realmente exitosos, porque el seguir cada paso de la metodología siguiendo los requerimientos nos está asegurando el éxito del proyecto. Disculpad. Vamos a ver un poquito, porque estoy hablando todo el rato de Lean y Six Sigma y los estoy juntando. Lean Six Sigma es una combinación de las dos metodologías de mejora y nos vamos a remontar un poquito en la historia. ¿Qué es Lean Six Sigma? Pues por un lado es la combinación de Lean, que Lean es esa metodología que tiene un objetivo muy claro, el de lograr un proceso continuo y sin interrupciones. Busca agilidad, busca tiempos de ciclo cortos, entregar en el tiempo mínimo establecido, hacer más con menos esfuerzo, con menos estrés, menos equipos, menos recursos, menos tiempo. En definitiva, con Lean vamos a aplicar mejora que busca agilidad, velocidad. Y la combinación con Six Sigma, ¿cuál es el enfoque de Six Sigma? El objetivo de Six Sigma, de esta metodología, es lograr un proceso con 0 defectos o con muy pocos defectos, disminuirlos. Y para ello va a perseguir la variación del proceso, va a perseguir aquellas causas aleatorias que están siempre en los procesos y que provocan desviaciones respecto al resultado esperado. En definitiva, Six Sigma es calidad, por lo cual es una metodología muy completa. Ese es aliado perfecto porque está unificando la velocidad, la agilidad, la eficiencia con la calidad, la eficacia, el bien y a la primera. Así que un proyecto Six Sigma, Lean Six Sigma, es siempre garantía de éxito, aunque necesitamos pues esa estructura y esa capacitación previa. Con Lean Six Sigma
vamos a poder responder a nuestros clientes mejor, esta sería la parte Six Sigma de la metodología, más rápido y con el menor desperdicio. Esta sería la parte Lean. Y la combinación nos permite establecer proyectos realmente pues, muy interesantes y con mucho valor en las organizaciones. Ya tenemos un poco el para qué, ¿vale? Para qué Lean Six Sigma se aplica en las organizaciones, para esa mejora sostenida en el tiempo y con un impacto importante ligado con la estrategia de la organización. Sabemos el cómo, que es a través de esa metodología tan estructurada y tan específica y bien organizada que es Lean Six Sigma, como combinación de Lean y de Six Sigma, pero bueno, ahora tendremos que saber por dónde empezar a mejorar en una organización. Supongo que alguna de las inquietudes que podéis tener es pues que el Lean Six Sigma siempre se ha estado asociado a procesos pues, de manufactura, automoción, a procesos donde pues, parece ser que va dedicado sobre los productos y parece que alejado de servicios o depende pues, aplicado a empresas grandes. Bueno, pues esto no es así. Lean Six Sigma vais a ver que lo podemos aplicar en cualquier sector para cualquier área de mejora que ya hemos visto que está ligada con la estrategia y cualquier organización, su estrategia es satisfacer al cliente. Y por otro lado, vamos a ver que lo podemos incorporar en proyectos de sector de manufactura, sectores industriales, sector servicios e incluso pues, para otras áreas. ¿Vale? Vamos a ir viendo. ¿Por dónde empezar? En primer lugar, debemos conocer y tener conciencia del concepto de proceso. Para poder mejorar, tenemos que saber que las organizaciones no son departamentos, es una cadena de valor, es un proceso en el que a través de unas entradas, que son el material, es el método para poder hacer ese proceso, es las personas que intervienen en esas actividades para llevar a cabo el proceso y son máquinas necesarias para poder elaborar el producto. Todos estos lo consideramos entradas que son necesarias para ese proceso productivo o de generación de servicio, que son todas aquellas actividades de transformación que harán que de esas entradas y a través de un control de ciertos parámetros voy a obtener salidas. Las salidas van a ser productos, pero también va a ser calidad, va a ser un coste asociado al proceso, va a ser un tiempo de respuesta, que después va a ser el que el cliente va a percibir como correcto y adecuado. Va a ser también seguridad. El hacer los procesos de cierta forma generarán procesos en los que no se impacte la seguridad ni del producto, ni de las personas, ni del ambiente. Va a también generar la motivación del empleado y va también, tiene como salida un impacto ambiental. Cualquier proceso comporta un consumo de recursos y una generación de residuos, por ejemplo. ¿Dónde puedo empezar a mejorar? En cualquiera de ellos. Puedo mejorar en la variación de las entradas, por ejemplo, si es que me están generando un defecto en mi producto final. Puedo también empezar a mejorar en el control del proceso, en sus parámetros y también en cada una de las salidas, en cualquiera de las respuestas que me salen del proceso. Por lo tanto, ¿dónde voy a empezar a mejorar? Es en la productividad. Y cuando hablamos de productividad, estamos incorporando la parte de negocio en la mejora. Esta es característica específica de Six Sigma. Six Sigma incorporó, respecto a otras metodologías de mejora, el concepto económico en los proyectos. Cualquier proyecto de mejora de Six Sigma siempre tiene una valoración económica. Se busca para encontrar esa reducción de cualquier defecto que me genera un coste y, por lo tanto, un reproceso. O bien para incrementar la satisfacción del cliente y, por lo tanto, incrementar las ventas también con esa connotación económica. Por lo tanto, para empezar a mejorar, voy a buscar cómo mejorar la productividad. Vamos a intentar ver cuáles son los limitantes de la productividad. Porque si el objetivo está claro y es mejorar la productividad de mi proceso, voy a ver qué es aquello que limita esa productividad. Y no son otras cosas que las siguientes. Por un lado,
La variabilidad, considerando que la variabilidad es cualquier alteración no prevista que provoca un defecto, un desequilibrio. Por lo tanto, aquellos defectos que se generen en mi proceso o en las entradas de mi proceso pueden ser motivo de mejora, ¿vale? Pueden ser objeto de mejora y de proyectos Six Sigma. También la sobrecarga, es decir, la exigencia a personas o a máquinas a producir o a generar servicios muy por encima de su capacidad. Esto va a impactar directamente en el tiempo de ciclo, en el tiempo de respuesta y por lo tanto puede tener un impacto también en la satisfacción del cliente. Y por otro lado tenemos los desperdicios de la productividad, que son aquellos defectos o aspectos que no generan valor y lo que pueden es impactar directamente en la productividad del proceso. ¿Cuáles son los 7 desperdicios por exceso? Una sobreproducción, un sobreinventario, productos defectuosos, movimiento, exceso de movimiento, el movimiento no aporta valor, no aporta salidas, procesamiento, espera, transporte u otros, energía, talento. Por lo tanto, aquí estamos viendo todas las oportunidades de mejora para poder aplicar proyectos de mejora Six Sigma. Tenemos los ingredientes, tenemos el cómo, el dónde, pues casi que nos podemos poner a trabajar, ¿no? Podríamos decir, ya tenemos el para qué, el propósito, estamos convencidos y además lo más importante, ligado con la estrategia de la organización, conectándolo con la satisfacción del cliente, ya sea cliente externo o también cliente interno. Tenemos la metodología, que en este caso es muy estructurada, con un paso a paso, que nos va a permitir guiarnos de forma clara a lo largo del proyecto. Y por otro lado tenemos los beneficios que son no solamente a nivel de cliente y a nivel del negocio, sino también para empleados, generando esas habilidades de trabajo en equipo, de proactividad, de entusiasmo y de compromiso con la organización. Pues todavía no podemos empezar. Hay algo que tenemos que hacer previamente para poder llevar a cabo proyectos de mejora Lean Six Sigma. Y lo primero de todo es aprender, ¿vale? Hay que aprender y hay que querer y comprometerse con la mejora. La mejora no se hace porque sí, de forma aleatoria o porque se nos ocurre pues un día empezar a hacer algo. Hay que aprender la metodología y cómo se aplica y además ser estrictos en la aplicación. Velar porque se sigan todos los pasos de la metodología porque está aprobada y porque llevamos pues 30, 35 años aplicando Lean Six Sigma en las organizaciones. Por lo tanto, es algo que realmente funciona. Eso sí, hay que respetar cada uno de los pasos y formarse en ello. Por otro lado, hay que ser consciente del problema que queremos resolver, porque a veces en las organizaciones no somos conscientes y ese problema lo tenemos que identificar claramente. Hemos visto dónde, ¿vale? Hemos visto cuáles eran los limitantes de la productividad y por lo tanto podemos identificar los desperdicios claramente. Sabemos que ahí hay una oportunidad para mejorar productividad y por lo tanto para mejorar y optimizar el proceso con un retorno económico. Hay que identificar el desperdicio de entre los que hemos visto que podían limitar la productividad. Hay que reconocer ese desperdicio y hay que llamarlo así, es decir, cuando uno reconoce que tiene un problema, empieza a surgir la necesidad y el compromiso por querer solventarlo y eliminarlo. Por lo tanto, vamos a hacer esa asunción de lo que es un desperdicio, lo vamos a llamar por su nombre y además que la dirección lo comparta y lo asuma también como necesidad. Hay que tener las ganas de eliminarlo, pero también la capacidad para poder hacerlo, ¿vale? La capacidad para poder hacerlo pasará por tener personas formadas en la metodología, personas que dispongan del tiempo para poder aplicar mejora a través de los proyectos Lean Six Sigma. Se requiere tiempo para aplicar mejora, no puede ser un añadido. Si yo quiero como empresa hacer mejora continua o mejora puntual o mejora radical, tengo que disponer y de facilitar el tiempo a las personas para que lo hagan. Y además tengo que tener también capacidad para poder disponer de materiales, de recursos pues, económicos también, porque de la mejora
van a salir acciones que debemos implementar, porque si no, pues nos dedicamos a otra cosa, ¿vale? Entonces, tenemos que ser conscientes cuando elijamos y seleccionemos los proyectos para mejorar y para presentar a la dirección y querer llevar a cabo un proyecto de optimización de proceso, esta parte, hacer esta selección consciente del problema que queremos resolver y llamándolo de ese modo, qué desperdicio, dónde vamos a atacar y qué retorno vamos a obtener. En definitiva, hay que entender que el desperdicio lo que hace es elevar los costes, no produce beneficio y además amenaza a todos los procesos, porque estará impactando como cliente o al cliente interno, porque será proveedor de ese producto, de esa información que es errónea o que no da la información necesaria para poder llevar a cabo el proceso de forma eficiente y eficaz. Ahora ya sí que podemos casi decir que lo tenemos todo. Tenemos el para qué, tenemos la herramienta Lean Six Sigma, tenemos las personas capacitadas y lo mejor de todo, tenemos a la dirección con nosotros porque nos ha ayudado a seleccionar ese proyecto que está linkado con la estrategia del negocio, que además está valorado económicamente y por lo tanto hablamos el mismo idioma, hablamos de lo que aporta valor en términos económicos y por otro lado somos conscientes de lo que queremos mejorar porque lo hemos asumido como necesidad, como desperdicio que queremos eliminar de nuestro proceso. En la práctica, vamos a ver ciertos ejemplos, ¿vale? Seguro que los que estáis aquí y que habéis querido asistir al webinar, tenéis pensado alguno de los proyectos o veréis representado aquí alguno de los proyectos en los que podríais aplicar Lean Six Sigma. Como os decía antes, siempre ha estado un poco asociado Lean Six Sigma a procesos productivos de grandes empresas, ligado pues a lo mejor al sector de la automoción, también pues al sector farmacéutico. Vamos a ver algunos ejemplos de proyectos Lean Six Sigma que se pueden aplicar a estos sectores. Por ejemplo, reducción de mermas, ¿vale? Son procesos productivos en los que se generan productos defectuosos que generan un coste o un retrabajo, ¿vale? Por lo tanto, uno de los objetivos puede ser reducir las mermas. También puede ser reducir las entregas que están fuera de tiempo. Nosotros está establecido un tiempo de ciclo, un tiempo de fabricación del producto y el cliente espera que se le entregue ese producto en el tiempo en el que se ha acordado. Por lo tanto, esas entregas fuera de tiempo pueden ser un motivo de mejora. Reducir también costes de no calidad por inspecciones, por retrabajos, por reclamaciones. Las reclamaciones son siempre motivo de proyecto de mejora porque suponen una insatisfacción del cliente. Y como hemos estado diciendo, el cliente forma parte de la estrategia de la organización. Por lo tanto, cualquier proyecto que vaya encaminado a reducir reclamaciones es una oportunidad de mejora en la que se puede aplicar Lean Six Sigma. Reducir tiempos de producción, el OEE de las líneas, reducir el tiempo de máquina parada, reducir el tiempo medio, aumentar en este caso el tiempo medio entre averías. Estos son proyectos de mejora en los que podemos aplicar metodología Lean Six Sigma. En otros sectores, en este caso servicios, pues al final, como hemos visto que hay un para qué que está asociado al cliente, al empleado y también al inversor, tenemos las mismas necesidades y en este caso es aumentar el número de clientes satisfechos. ¿Y dónde puedo yo aportar mejora en el sector servicios? Reduciendo tiempos de entrega, reduciendo errores, por ejemplo, en facturación, que generan pues, grandes insatisfacciones en los clientes. Puedo reducir también inventarios, puedo reducir tiempos de espera en pacientes, en clientes. Pues estos son ejemplos también de proyectos Six Sigma. Más cosas. Esto no está solamente para estos sectores, ¿vale? De la farmacéutica y tal. Podemos aplicar proyectos Six Sigma en cualquier sector y para cualquier tamaño de empresa. Necesitaremos solo la capacitación de las personas en la metodología, pero ¿quién no se apunta a reducir el número de horas extras?
a reducir el coste de materiales, coste de proveedores. Seguro que con todo lo que habéis visto habéis identificado alguna oportunidad que tenéis pensada en vuestra organización. Pues bien, Lean Six Sigma os puede ayudar a llevar a cabo esa optimización del proceso. Reducir, por ejemplo, con temas de seguridad. Esto no solamente va encaminada, la seguridad también está implícita en el negocio. Pues reducir el porcentaje de accidentes, reducir los costes de transporte y, cómo no, y en la época en la que estamos, pues tener proyectos relacionados con el medio ambiente, con la sostenibilidad, reducción del consumo eléctrico, consumo de agua, combustibles, impactos olfativos, ruido. Al final también pues es minimizar el impacto medioambiental de nuestra actividad. Estos también son proyectos Lean Six Sigma. Si está asociado con la estrategia de la organización, y puede ser que lo tenga como valor o como principio la parte de sostenibilidad medioambiental, podemos ligar proyectos de mejora Lean Six Sigma con la estrategia y, por lo tanto, con el valor que puede aportar a la organización con este tipo de proyectos. Pues bien, ahora ya sí que lo tenemos todo, ¿vale? Ya tenemos incluso hasta los proyectos en los que podríamos empezar a trabajar y nos faltaría un poco la metodología. Lo que he pensado para esta segunda parte del webinar es un poco ya hacerlo pues más participativo, ¿vale? Para que vosotros también podáis ir descubriendo pues esas bondades del Lean Six Sigma, el porqué del aliado y si responde también a vuestras inquietudes, a vuestras dudas o a la curiosidad por saber de la metodología. La metodología del Lean Six Sigma se basa en estas 5 etapas. La etapa de definir, que es la inicial, y diría que es la más importante de todo el proceso. En definir, lo que vamos a hacer, en primer lugar, es comprometernos con la mejora que queremos realizar. En esa etapa se formaliza el equipo de trabajo, en el cual una de las cosas más significativas del Lean Six Sigma es que interviene la dirección. Un miembro del equipo es alguien de la dirección y en este caso tiene un rol y una responsabilidad y están claramente definidos. Esto no ocurre en otras metodologías. No existe esta definición tan clara. En el caso del Lean Six Sigma sí. Nos define que existe la figura del champion o sponsor del proyecto, el cual es una persona de la dirección y que se dedica a facilitar a los miembros del equipo los recursos, a desbloquear cualquier situación que no permita avanzar en el proyecto y a darles soporte a lo largo del tiempo. Una cosa importante del Lean Six Sigma, veis aquí las 5 etapas, es que estas no es un ciclo, ¿de acuerdo? No es un PDCA, no es mejora continua que una vez finalizo vuelvo a empezar con la estandarización. En este caso, en Lean Six Sigma son proyectos que empiezan y acaban. Son proyectos específicos, ya hemos visto que tenemos cantidad de oportunidades de mejora en las que podemos aplicar Lean Six Sigma, pero de una manera, y esa manera es de forma específica. Vamos a atacar problemas puntuales, no mejora continua. ¿Vale? Lo haremos a través de un problema puntual, una reclamación de un cliente, esa reducción del consumo de agua en un punto específico que nos lo va a decir durante el diagnóstico dónde tenemos que atacar. Esta es una de las características también diferenciales de Six Sigma, ¿vale? Que empieza y acaba. Y además son proyectos que tienen una duración que va entre 4 y 6 meses, no se alargan más. Si durante ese tiempo, bueno, puede ser un poco más, algunos meses más, porque a lo mejor las mejoras requieren de algún tiempo más de implementación, pero son proyectos que van al grano, específicos, empiezan y acaban y tienen un periodo de eso, 4 o 6 meses. Con lo que os estoy comentando, pues ya podéis ver que se requiere de esa dedicación. Por lo tanto, necesitamos que sea la organización la que realmente quiere implementar Lean Six Sigma en su día a día. ¿Vale? Vemos que tiene muchísimas oportunidades, que realmente aplicando la metodología vamos a obtener optimizaciones de los procesos muy significativas, pero nos tenemos que dedicar a ello. ¿Vale? Tenemos que dedicar ese tiempo y esos recursos. Por lo tanto, vamos a ir viéndolo cómo funciona. En la etapa definir, la más importante, donde se define el equipo, los roles, las responsabilidades y sobre todo
establecemos el problema que queremos atacar, específicamente cuál es el problema a atacar, cuál es el objetivo a cumplir y que se va a perseguir durante todo el proyecto. En esta etapa también vamos a hablar con el cliente, otra de las características principales, y es que el Lean Six Sigma siempre busca esa satisfacción del cliente, por lo tanto lo vamos a tener como uno de los pasos a seguir en la metodología, hablar con el cliente, identificar sus necesidades y sus expectativas respecto a ese problema que queremos resolver. Y hay que preguntárselo, hay que hablar con el cliente, ya sea final, y se puede hacer de muchas maneras, a partir de reclamaciones, hablando con comerciales, haciendo un focus group con el cliente para obtener esa información. Pero lo que nos interesa es identificar esa característica crítica que realmente para el cliente es lo importante, porque nos vamos a centrar en ella, vamos a intentar mejorar y actuar sobre esa característica. Y por último, una vez pasamos de la etapa de definir, podemos ya decir, vamos a empezar a analizar el problema, ¿vale? Porque lo tenemos muy bien definido. A partir de ahí nos iremos a la etapa 2, la etapa medir y la etapa analizar. En estas dos etapas lo que hacemos es el diagnóstico, es decir, establecer el punto de partida. Para poder mejorar hay que saber de dónde parto y tengo que saberlo con seguridad. Por lo tanto, característica del Lean Six Sigma, se basa en datos. Hay que validar los datos, hay que obtener esos datos, que veremos que en muchos proyectos esos datos no existen, ¿vale? En muchas organizaciones medimos y tenemos infinidad de bases de datos, pero justo los que necesitamos no están. Entonces, tendremos que recoger nuevos datos o bien, en el caso de que los tengamos, tendremos que hacerlos fiables, validarlos. En esta etapa de diagnóstico y especialmente en la etapa medir, una de las cosas que nos vamos a dedicar es a validar el sistema de medición, a dar fiabilidad a ese dato, ¿vale? A que ese dato con el que después voy a tomar decisiones sea realmente robusto, ¿vale? Que nadie pueda decir que, bueno, pues no me lo creo o yo creo que esto es así o no. Tiene que ser un dato a prueba de bombas, que pueda resistir todas las preguntas posibles. Y esto lo haremos en la etapa medir. Una vez yo sepa el punto de partida, haya establecido una relación entre esas variables que intervienen en el proceso y que impactan en la generación del defecto que yo quiero resolver, puedo establecer hipótesis. Hipótesis de los causantes. Uno de los objetivos de Lean Six Sigma es buscar sospechosos que hacen variar el proceso. ¿Quiénes son los causantes de esa variación? ¿Quiénes son los que me están provocando que entregue más tarde mi producto o que genere este defecto que mi cliente rechaza? Vamos a buscar los causantes y vamos a determinar cuáles son los importantes, ¿vale? Cuáles son los que realmente están interviniendo y tienen mayor impacto. Cuando yo establezca esa relación entre el causante y la consecuencia, voy a establecer mi hipótesis, ¿vale? Voy a decir, vale, pues esta combinación de causas genera mi problema en el 95% de las veces y por lo tanto compruebo y valido mi hipótesis. Esto también, pues esa característica especial del Lean Six Sigma, que es que utiliza los datos y herramientas estadísticas para confirmar nuestra hipótesis, nuestra teoría. La confirmaremos también solo con datos, no con opiniones. Una vez tengamos ya analizada y confirmada nuestra hipótesis, pues ya es que ya está, coser y cantar, porque ya sabemos de lo que dónde tenemos que actuar, cuál es la causa a la que yo tengo que aplicar acciones de corrección. Y además es que me lo han dicho mis datos y son datos fiables. Está clarísimo que va a ser un éxito el proyecto. Y ya saltamos a la parte de optimización. Iremos a la etapa 4, mejorar, en el que aplicaremos planes de acción bien seguidos con sus responsables, con sus plazos, y iremos comprobando que esas acciones realmente tienen su impacto. Se hace también un análisis, una valoración de la aplicación de acciones y su impacto sobre la resolución del problema. Lógicamente, los recursos, tanto económicos como de personales, no son infinitos, por lo tanto voy a tener que priorizar. Pues ese estudio también se hace en Lean Six Sigma y se hace en la etapa mejorar.
voy a aplicar aquellas acciones con mayor impacto en la resolución del problema. Y por último, yo os diría que una de las cosas más significativas del Lean Six Sigma, además de los datos y además de la parte del enfoque claramente a cliente, es la etapa 5, la controlar. En esta etapa, y esto es uno de los motivos del por qué a veces las mejoras fallan y vuelven para atrás, es que no establecemos mecanismos de seguimiento. Una de las cosas que hacemos con Lean Six Sigma es generar nuevas formas de trabajar, porque hacemos un análisis tan profundo del proceso, identificando aquellas causas de variación, aprendemos tanto del proceso y aplicamos mejoras tan claras que lo que estamos generando es una nueva forma de hacer las cosas. Esta nueva forma de hacer las cosas tiene que tener definidos unas nuevas métricas y unas nuevas condiciones y parámetros de control. Pues esto lo exige Lean Six Sigma al finalizar el proyecto. Requiere de una definición de esas nuevas variables de control con sus nuevos límites de control y que se mantengan en el tiempo. De manera que evite volver atrás. ¿Vale? Me ha costado mucho tiempo, mucha inversión de personas aquí trabajando para el proyecto, 4 o 6 meses, paros de línea, una dirección implicada en una resolución del problema, no puedo permitirme el lujo de volver atrás. Así que Lean Six Sigma prevé esta condición de establecer nuevos límites de control del proceso para establecer alertas, ¿vale? Con lo cual no iremos para atrás. En definitiva, lo que hacemos con Lean Six Sigma es transformar un problema práctico en un problema estadístico. Lo vamos a transformar en datos, ¿vale? En datos que los cuales yo voy a poder relacionar, establecer hipótesis que voy a comprobar también a través de datos y a confirmar que son las causas probables de mi problema. Por lo tanto, aplicaré solución estadística con la confirmación de esta hipótesis y, por último, una solución práctica. Porque ya lo tengo claro, estos son los sospechosos y estos son realmente los culpables, por lo tanto, voy a atacarlos. Bueno, hasta aquí. Me voy a poner un poco para ver algunas preguntas o algunas, no sé si tenéis algunas cuestiones a realizar por el chat, porque nos vamos ya al caso práctico. Os va un poco respondiendo a vuestras inquietudes que teníais a la hora de apuntaros al webinar. ¿Os está generando nuevos? ¿O realmente os está empoderando para querer aplicar proyectos Lean Six Sigma en la organización? Venga, contadme alguna cosita, los que estáis por aquí. ¿Conocíais ya Lean Six Sigma? ¿Lo aplicáis en vuestras organizaciones? Bueno. Vamos a ir con el ejemplo. Mirad, esta es un ejemplo sobre un taller de reparación de carretillas, ¿vale? Es un taller que se llama Quick Repair, que, bueno, pues en los 2 últimos años ha ido registrando un tiempo de retraso en las entregas a clientes respecto al tiempo que habían acordado de entrega de la carretilla. Pues sin saber por qué, van viendo que van teniendo cada vez más reclamaciones, incluso pues están perdiendo clientes porque en alguno de ellos pues ha provocado incluso paros en su proceso productivo por no entregar la carretilla a tiempo. Por lo tanto, la dirección realmente se muestra preocupada por la situación. Además, es que desconoce los motivos de por qué se ha ido empeorando en estos últimos años. Incluso lo ha intentado pues reestructurar la plantilla, reorganizar las tareas, incorporar alguna mejora, pero los resultados no acaban de ser los que se esperan. Sin embargo, tenemos a una persona en la organización, a varias personas, la empresa pues apuesta por Lean Six Sigma, ha empezado a formar a sus trabajadores y en ese momento pues decide encargar al jefe de taller, que recientemente se ha certificado como Green Belt, pues un proyecto Six Sigma, ¿vale? En este caso es un proyecto para reducir los retrasos en las entregas y especialmente aquellos
que, oye, que les han comportado pues alguna compensación económica porque el cliente ha tenido algún impacto importante en su proceso. Decidme por ahí cómo lo veis. ¿Creéis que responde a un proyecto Six Sigma con lo que acabamos de ver? ¿Qué pensáis? Nos habla de reducción de retrasos en una empresa que, bueno, que se caracterizaba por entregar a tiempo. De hecho, pues el nombre de la empresa lo dice, Quick Repair. ¿Qué me contáis? No sé si quiere participar alguien o si no a través del chat. ¿Creéis que responde a un potencial proyecto del Lean Six Sigma? Bueno, pues la respuesta es que sí, lógicamente. Claro que responde a un proyecto Lean Six Sigma. Va encaminado a reducir los retrasos en las entregas, un limitante de la productividad, los tiempos, ¿vale? Tiempo en la entrega. Y por otro lado, va encaminado y enfocado a satisfacer a sus clientes, porque ha recibido quejas, incluso ha tenido penalizaciones importantes con sus clientes. Así que es justamente un proyecto Lean Six Sigma. Vamos a ver qué se hace en la etapa definir. En esta etapa, como ya os he comentado antes, lo que hacemos es definir el problema, las necesidades del cliente y lo hacemos a través de estas herramientas, a través del Project Charter. Sería el contrato que se establece entre la dirección y los miembros del equipo de Lean Six Sigma que van a realizar el proyecto. Es decir, nos comprometemos. ¿Recordáis que hemos dicho hay que querer y comprometerse con la mejora? Pues Lean Six Sigma esto lo prevé generando en un paso en la etapa definir, que es el establecimiento del Project Charter, ¿vale? Que es un resumen del proyecto que se va a llevar a cabo, el objetivo que se quiere alcanzar, quién participa y en qué tiempo se va a realizar. Por otro lado, hay otra herramienta que se llama mapa de proceso o SIPOC. Mirad, aquí nos está diciendo, nos vamos a enfocar en los procesos, vamos a identificar esas entradas, esas actividades que generan el producto final, en este caso servicio de reparación, y a nuestro cliente. A través del diagrama SIPOC vamos a identificar suppliers, las entradas, el proceso, las salidas y el cliente. Cuando tenemos identificado al cliente, le vamos a preguntar cuál es el tiempo óptimo de entrega. Vamos a preguntárselo porque está insatisfecho y necesitamos saber cuál es su característica crítica de calidad. ¿Qué son? 3 días, 4, 7, es 2 días, 30 minutos más allá de lo acordado. ¿Qué es lo que le molesta realmente al cliente? Hablaremos con él, identificaremos sus requerimientos. Y por último, vamos a comprobar si realmente el proceso, tal y como lo tenemos configurado, es capaz de poder satisfacer las necesidades del cliente. Todo esto se hace en la etapa definir. Vamos a ver el ejemplo del Project Charter. Mirad, esto es un ejemplo típico de lo que sería un Project Charter de la etapa definir de un Six Sigma. Veis aquí que aparece el título del proyecto como reducir el número de entregas con retraso. Es muy importante que incorporemos dentro del propio título del proceso los conceptos de incrementar o reducir. Nada de mejorar ni de optimizar, no. Vamos a poner realmente porque estamos enfocándonos en el dato, en algo que tenemos que medir. Y siempre será o un aumento, o un incremento, o una reducción. En este caso, reducir el número de entregas con retraso. Está clarísimo hacia dónde nos vamos a enfocar en el proyecto. Nos dice quiénes son las personas que van a intervenir en el proyecto. Aquí tenemos el líder, ¿vale? Que es un Green Belt. Y veis aquí que nos aparece el sponsor. En este caso es el director del grupo. Tenemos a la dirección implicada, ¿vale? El proyecto se va a llevar a cabo, seguro, ¿vale? Tenemos al director aquí implicado. Y luego, por otro lado, tenemos aquí a las personas que intervienen en el proyecto. Esto es importante que aparezca, que quede designado por la dirección, porque estas personas van a necesitar tiempo para poder dedicarse a este proyecto. Por lo tanto,
Si el director del grupo dice que trabajan en este proyecto, seguramente los responsables de estas personas van a facilitar que lo hagan, ¿vale? Objetivos, pues en este caso es las reparaciones entregadas fuera de plazo. Nos centramos en eso, en esa salida del proceso. Tengo carretillas entregadas a tiempo y tengo también carretillas que están fuera del tiempo y del plazo acordado. ¿Cuál es la métrica? La métrica de mi proyecto. Yo voy a medir ahora en el tiempo cero y después de aplicar las mejoras el porcentaje de retrasos sobre el total de reparaciones. ¿Vale? Ese va a ser mi sistema de medición. También tengo un valor inicial, que es un estimado, ¿vale? Esto nos lo suelen dar nuestros datos, los balances económicos. Cuando hacemos los análisis de calidad de tendencias de reclamaciones, solemos sacar porcentajes y datos. Pues este lo tenemos, ¿vale? Tenemos un valor inicial entre un 10 y un 15%. Y aquí, en esta etapa, fijaos, en la primera etapa de todas, ya establecemos un valor objetivo, ¿vale? Sé dónde tengo que llegar, a ese 3%, ¿vale? Tengo un punto de partida, tengo que hacer cosas para llegar al 3%. ¿Qué se espera? Fijaos si es un resultado o si es un proyecto con alto impacto. Lo es, ¿vale? De 130.000 euros anuales se ha estimado que es el ahorro que se va a obtener con este proyecto. Hombre, yo creo que cuando presentamos proyectos de este tipo a la dirección con unos ahorros tan sustanciales, seguro que nos van a ayudar a que se lleve a cabo, ¿vale? Son proyectos realmente con alto impacto, lo que decíamos, ¿eh? En este caso, para que el negocio, la orientación al negocio, ¿vale? Son proyectos realmente que tienen un impacto económico sustancial y por eso merece la pena hacer intervenir a las personas y dedicarle tiempo. También se incluye la parte de beneficios esperados para clientes, necesidades de recursos, qué es lo que voy a necesitar. Si hay alguna restricción, ¿vale? Puede ser, en este caso, inicialmente prevén que no, ¿vale? Que se van a incluir dentro del alcance de mi proyecto todos los tipos de carretilla. Cuando empiece a obtener los datos, igual esto cambia, ¿vale? Por eso en una de las etapas medir aparece revisión del Project Charter, ¿vale? Una vez yo tengo los datos de partida confirmados y validados, igual veo que me tengo que enfocar en un tipo de carretilla, que es la que más retrasos está acumulando. Establezco mi plan en fechas y, como veis, son las fechas de cada una de las etapas. Definir, medir, analizar, mejorar y controlar. Como veis, el tiempo no va de más de 6 meses, ¿vale? Y aquí, en el compromiso de la dirección, se firma por parte del director, en este caso el champion, el sponsor, el director de grupo, firma conforme se compromete a llevar a cabo adelante el proyecto. En la etapa definir, establecemos este diagrama SIPOC, ¿vale? Este es el ejemplo. El diagrama SIPOC es el diagrama de proveedores, entradas, proceso, resultados y clientes. Importante para identificar quiénes son los clientes, cuáles son las etapas, las entradas y las salidas. Todo esto son parámetros de variación, son variables que van a intervenir en el proceso y que son los sospechosos, ¿vale? Los puedo encontrar en la P, puedo encontrarlos en la E, y que van a estar relacionadas con el output, con los resultados, que es donde tengo la I, ¿vale? Lo que voy a buscar es el objetivo está centrado en la I y en este caso son reducción del tiempo de retraso en las entregas. En la etapa medir. En esta etapa es donde establezco el punto de partida, ¿vale? Y lo hago con estas premisas, definiendo bien los defectos. Voy a hacer un plan de recogida de datos porque me voy a dar cuenta que los datos que tengo igual no son suficientes. Y además me voy a dar cuenta que algunos de los datos no son fiables porque no han estado medidos correctamente, porque a veces algunos de los registros pues se rellenan, que puede pasar, ¿eh? Se rellenan un poco al tuntún y no puedo comprobar que realmente es correcto. Entonces voy a tener que validar esos datos porque voy a tomar decisiones en función de ello. Voy a medir la capacidad actual del proceso y sobre todo, y esto es también muy característico del Lean Six Sigma, toda esa información la voy a hacer gráfica, la voy a graficar, porque en una gráfica simplemente con un golpe de vista puedo
establecer hipótesis, ¿vale? ¿Qué es lo que pretendo? Finalmente, con todos esos sospechosos de mi problema, voy a establecer la matriz de prioridades. ¿Quién es el principal sospechoso? ¿Vale? En el que no tiene casi culpa, pues no me voy a entretener en él. Puedo establecer a lo mejor una oportunidad de mejora futura, pero no para este problema. ¿Vale? Me voy a centrar en realmente los causantes del problema. Ejemplos del plan de recolección de datos. Fijaos, lo que yo tengo que hacer en esta etapa es hacerme preguntas. Tengo que cuestionarme las cosas. Y la primera de todas es confirmar qué porcentaje de retrasos hay actualmente. Tengo que establecer mi punto de partida. Y por otro lado, como la métrica es tiempo, lo que estoy contando es el tiempo, pues saber qué tiempo de retraso es. ¿De qué estamos hablando? ¿De un día? ¿De 20 días? ¿De qué se está quejando el cliente? Yo lo sé, lo tengo que definir, ¿vale? Para saber cuál es la característica crítica de calidad y dónde me tengo que enfocar. Y por otro lado, me voy a hacer preguntas sobre el proceso, porque tengo que buscar aquellas variables que me están provocando que tenga retrasos. Tipos de preguntas que nos solemos hacer en este caso. Pues, oye, ¿qué operación es la que tarda más tiempo? ¿Vale? Porque seguramente optimizando y reduciendo el tiempo en esa operación con alguna acción de mejora, voy a reducir el tiempo total del ciclo y por lo tanto voy a evitar un retraso. Otra de las cosas importantes, ¿dónde está la variabilidad? ¿Cuáles son los factores de variación? ¿Hay más retrasos por los días de semana? ¿O hay talleres que tardan más que otros? ¿O depende de los trabajadores? Igual hay alguna época del año en la que se acumulan más los retrasos y los clientes están más enfadados. Todo esto son preguntas. Cuando me hago estas preguntas, voy a buscar los datos que me ayuden a responderlas. Y es aquí donde muchas veces no están estos datos y los tenemos que buscar. Para responder las preguntas con datos, estos tienen que ser fiables, ¿vale? Lo voy a validar. Hay un paso en la etapa medir que me obliga a validar el sistema de medida. Cosas que nos salen cuando grafico los datos, que son realmente pues, reveladores, ¿no? En este momento estoy viendo y estoy intentando responder las preguntas y, por lo tanto, centrar el problema, ¿vale? Buscar dónde tengo el problema y la magnitud del problema. En la pregunta, ¿qué retrasos hay? ¿Vale? ¿De cuántos son los tiempos de retraso? Mirad, midiendo la capacidad del proceso, observamos que el 10% de las entregas tienen un retraso de más de 30 minutos respecto al plazo acordado. Por otro lado, ¿qué diferencia hay en la cantidad y el tiempo de retraso según el día de la semana? Pues parece, por mis datos me están diciendo, porque está medido, que no hay suposiciones, ¿vale? Seguramente la gente tiene esta suposición o piensa que puede ser, cree que es así, pero mi dato ahora mismo me lo acaba de confirmar. Los sábados parece que hay más retrasos. ¿Y alguna operación tarda más tiempo? Pues bueno, vosotros mismos. Aquí en el gráfico, como estáis viendo, yo creo que no vale la pena dedicarse a mejorar el tiempo de preparar herramientas. Está claro que donde me voy a ir a mejorar y me voy a centrar en aplicar todo el esfuerzo del proyecto va a ser en el transporte. ¿De acuerdo? Que es la que acumula el mayor tiempo de retraso de todo el proceso. ¿Vale? Ya veis que cuando hablamos de ese aliado es que nos está encaminando, nos está guiando de forma muy fiable hacia dónde tenemos el problema. Y no teníamos ni idea, ¿vale? Esto es un poco la magia del Lean Six Sigma, es justamente esta. No sabíamos cuál era el problema, habíamos hecho cosas, no daba el resultado. Cuando seguimos los pasos del Lean Six Sigma, realmente podemos responder este tipo de cuestiones y centrarnos, ¿no? a mejorar. Y en este caso vamos a mejorar en el transporte. Vamos a identificar esas causas de variación. Oye, ¿por qué el transporte es el que tarda más y también es el más variable? Bueno, pues entonces vamos a realizar durante esta etapa de análisis una justificación y una relación entre métricas. ¿Vale? Vamos a ver qué relaciones hay ahí. Vamos a identificar las causas raíz y luego realizaremos nuestra hipótesis de culpables. ¿Cuáles son? ¿Vale? Según los datos me están diciendo que estas variables son las que pueden impactar más en el problema y, por lo tanto, mi hipótesis de causa, ¿cuál es? Y, por último, voy a establecer
experimentos, pruebas, recogida de datos que me confirmen que mi hipótesis es correcta y siempre con datos. Esto es un ejemplo, ¿vale? De identificación de causa raíz. Supongo que muchos de los que estáis aquí la conocéis. Es un diagrama de causa-efecto, ¿vale? En este caso nos hemos centrado, como hemos dicho, en el tiempo de reparto y se buscan en los factores de variación del proceso, que pueden ser el medio, la maquinaria, la mano de obra o el método, cuáles son las causas que con mayor probabilidad impactan en el tiempo de reparto. En este caso solamente descarto o confirmo las causas con datos, ¿vale? Me lo tienen que decir mis datos. Si en este caso, pues la mano de obra es lenta, es mi dato el que tiene que confirmarme que es así. Una vez yo tengo identificada la causa, he comprobado, he formulado mi hipótesis y he confirmado que realmente es el transporte el causante del mayor retraso en las entregas, ya directamente me puedo poner a mejorar, ¿vale? A mejorar las posibles acciones que tengo que hacer para eliminar esa causa raíz o reducirla lo máximo posible. Voy a realizar un análisis del costo-beneficio, porque algunas de las acciones podrían ser pues, muy radicales que nos van a llevar a la resolución del problema, pero igual son muy costosas y no me lo puedo permitir. Voy a intentar, tengo mucha información, por lo tanto, puedo tener creatividad a la hora de aplicar mejora con toda la información que tengo. Y me iré a buscar aquellas acciones que tengan un alto impacto y que no requieran de mucha inversión o con un coste elevado. Planificaremos las acciones. Pues mirad, aquí hay un ejemplo de qué acciones se pueden establecer para mejorar la causa principal del tiempo de retraso en las entregas de este ejemplo. Pues bueno, un GPS, formar a los transportistas, cambiar el tiempo que está definido en el presupuesto, que a lo mejor es automático y genera pues tiempos que no son asumibles o no son capaces de poder cumplir. Entonces, bueno, se evalúa por la dificultad de implantación, la rapidez y el coste y el impacto de esta acción sobre la resolución final del problema. Evidentemente me voy a ir al que mayor valor me dé para que me ayude a priorizar, ¿vale? Entonces, pues me iré por estas causas, la del GPS en el camión, igual por lo del tiempo de cálculo. Finalmente, en la etapa mejorar, hago una evaluación de los resultados, hago una monitorización del proceso porque habré establecido ese tiempo de transporte con las nuevas acciones, cuál debe ser. Y por último, documentaré los resultados y haré siempre se cierra un proyecto Lean Six Sigma con una sesión de lecciones aprendidas. Porque os puedo asegurar que después de todo este proceso hemos aprendido muchísimo y han salido muchas acciones también que podremos, nuevas oportunidades de mejora. Pues bien, esto es el resultado de la aplicación de mejora y cómo se presenta, cómo se comprueba, ¿vale? Pues yo veo aquí, después de las acciones, cuál es el tiempo medio y cuál es la distribución del tiempo de entrega. Pues bueno, hemos mejorado significativamente, ¿vale? O sea, que se ha conseguido el objetivo, lo podemos demostrar estadísticamente, aquí nadie puede refutar el resultado y bueno, pues ha sido un éxito, ¿vale? Conclusiones, ya llegando al final y un poco ya para acabar de poner la guinda al pastel y el decir por qué es el gran aliado para la optimización. Pues bueno, principalmente porque Lean Six Sigma está enfocado en el negocio, busca mejorar y aportar valor con gran impacto sobre el negocio, que provoquen pues eso, una gran satisfacción del cliente. Está poniendo al cliente en el centro y en el foco de todos sus proyectos. Además, está ligado con la estrategia, lo hemos visto, ¿vale? Porque escuchamos la voz del cliente, cualquier negocio está orientado al cliente para conseguir mayores ventas y mis proyectos están encaminados ahí, por lo tanto, alineado con la estrategia. Y además está la dirección en el proyecto, por lo cual confirmamos que está con la estrategia de la organización. Seleccionamos esos proyectos que son estratégicos y de alto impacto. Gestionamos el ciclo de vida del proyecto. Lo habéis visto con la metodología, realmente es una gestión de proyectos, ¿vale? Entonces nos ayuda, es muy fácil seguirla. Es el paso a paso, necesitamos tiempo, necesitamos también formación y capacitación, pero luego
es ir a tiro seguro, si lo hacemos y lo hacemos bien. Pide siempre la consolidación de la mejora mediante KPIs y luego provoca o genera o promueve un cambio cultural, porque al final mejoran los datos con los que trabajamos en las organizaciones, genera compromiso de las personas que intervienen en la mejora y también los que van a recibir el resultado de la mejora. Por lo tanto, se extiende, ¿no?, esta forma de la gestión del dato, de la gestión de la mejora, del enfoque a procesos. Espero que, bueno, que con la intención con la que os habíais apuntado al webinar, que hayan quedado resueltas pues esas inquietudes que podíais tener, esa curiosidad, y lo convirtáis pues en acción, que eso sería pues lo ideal, ¿vale? Que de ahí pues podáis decidir formaros en Lean Six Sigma, incorporarla, hablarla allí en la organización para incorporar Lean Six Sigma como estrategia de mejora y de optimización de procesos. Y lo dicho, si queréis saber más, en Advance tenemos a disposición la formación necesaria para poder emprender el camino de la optimización de los procesos a través del Lean Six Sigma. Muchas gracias a todos y a todas las que habéis estado aquí durante esta horita. Espero que os haya sido pues útil lo que he estado explicando, que haya resuelto pues vuestro para qué personal y lo haya conectado con vuestro para qué profesional. Y bueno, encantada de haber compartido este tiempo con vosotros. Y veo ahora mismo pues una pregunta de Marta. Marta, discúlpame que no he podido responderte si había un máximo de objetivos. Mira, Marta, como nos vamos a dedicar y nos queremos centrar en lo importante, lo ideal es que haya los objetivos importantes, no demasiados. Siempre es verdad que salen objetivos secundarios, ¿vale? Pero pongamos 1, 2 objetivos y siempre un objetivo económico, ¿vale? Siempre vamos a hablar de euros. Belén pregunta si para las certificaciones primero hay que ir por Yellow y posteriormente por Green. Es un proceso, ¿vale? Green Belt, tal como está, lo tenemos formulado en Advance, incluye ya la parte de Yellow Belt, ¿vale? Realmente no necesitas hacer el paso Yellow y luego Green, lo puedes hacer así por separado, pero también en conjunto, ¿vale? Puedes hacerlo el Green Belt directamente que te da ya la capacitación de Yellow. ¿Vale? Pues nada, lo dicho, muchas gracias a todos y espero pues que hayan quedado resueltas las inquietudes y nada, nos vemos en un próximo webinar.